Estamos esperando que todos se integren. Un minuto. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, la sala ya está casi llena, así que para comenzar, mientras ya terminan de integrarse quienes faltan. El nombre nomás o tu imagen. Ahora sí vamos a dar inicio. Les comento que hemos silenciado sus micrófonos, pero pueden ir dejando sus preguntas a través del chat durante el transcurso de toda la presentación. Al finalizar, seleccionaremos algunas de estas preguntas para darles un espacio para que las expositoras puedan responder. Por seguridad, también les solicitamos que no abran enlaces de personas desconocidas y solo háganlo si provienen de los anfitriones de esta sala. Por supuesto, también los invitamos a participar en un clima de respeto entre todos y todas. Quien les habla, soy Macarena Pagels, parte del equipo de Fundación La Fuente, y en esta ocasión voy a ser anfitriona de esta sesión. Espero que se escuche bien. Pueden hacer así con la mano. Muchas gracias. Y damos inicio a la primera sesión del seminario online Mirar, Oír, Sentir, Lecturas para la Escuela en Aulas Virtuales. Este seminario es posible gracias al apoyo de Fundación La Fuente, Molplaza y la Ley de Donaciones Culturales, y ha sido organizado por Biblioteca Viva con la intención de estrechar nuestro vínculo con la comunidad, en especial con las comunidades educativas que hoy enfrentan el desafío de adaptarse a nuevas prácticas educativas y encontrar más herramientas para poder contener y apoyar el aprendizaje de sus estudiantes en el contexto actual. Los contenidos y herramientas que compartiremos durante este seminario a lo largo de toda la semana forman parte de la experiencia de los mediadores y mediadoras de Biblioteca Viva en torno a la promoción de la lectura, y durante toda esta semana tendremos actividades orientadas a distintos segmentos educativos. Compartiremos el enlace con más información en el chat para que puedan inscribirse a estas charlas y para que puedan revisar el programa completo. También les adelanto que al finalizar todo el seminario compartiremos un material complementario a cada charla que estará disponible a partir de la próxima semana en nuestro sitio web. Ya les iremos contando durante toda esta semana. Ahora invito a nuestras expositoras a compartir su pantalla para dar inicio a esta primera charla. La primera sesión entonces de este seminario se llama Un mundo de palabras, oralidad y juego en la primera infancia, a cargo de las expositoras Loreto Aroca y Loreto Pantoja. Y ellas las voy a presentar a continuación. Loreto Aroca es mediadora de lectura, profesora de español, diplomada en literatura infantil y juvenil y especialista en literatura de primera infancia.
Diplomada en Gestión de Bibliotecas Públicas, es directora y editora de revista infantil Patio de Atrás. Se integró al equipo de Fundación La Fuente el año 2013 como asistente técnico del proyecto de Biblioteca Pública de Yungay y actualmente es directora de Biblioteca Viva Tobalaba, Biblioteca Viva Trébol. Le encanta la vida al aire libre, los océanos y caminar. Loreto Pantoja, la otra expositora, es actriz profesional, docente teatral y diplomada en dramaterapia. Tiene años de experiencia trabajando en teatro familiar educativo y docencia en colegios. En su labor como mediadora y encargada de guaguatecas en Biblioteca Viva Norte, está en constante búsqueda de recursos y herramientas que encanten y acerquen a los niños al mundo de la lectura y la narración oral bajo el poder expresivo y sanador del arte. Ahora les cedo la palabra a nuestras expositoras para que comiencen su presentación. Loreto. Hola, estamos muy contentas, estoy muy contenta de poder participar de esta iniciativa. Junto con Loreto Loreto Pantoja, somos dos Loretos que vamos a estar hoy mediando esta actividad. No queremos dejar de lado los objetivos como para poder tener una idea de hacia dónde vamos con esta presentación. El primero es como reconocer la importancia de la voz y la oralidad y la poesía en la primera infancia. También conocer las estrategias de narración oral para niñas de 0 a 6 años. El uso de la voz, juegos y canciones para ser aplicadas en la mediación. Eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta presentación. Y durante toda la clase vamos a hablar acerca de valorar el libro infantil como portal a la narración individual y la construcción de mundo. Para comenzar quisimos dejar una cita acá de Yolanda Reyes en su libro La Casa Imaginaria, que dice: no fomentamos la lectura para exhibir bebés superdotados, sino para garantizar en igualdad de condiciones el derecho de todo ser humano a ser sujeto del lenguaje, a transformarse y transformar el mundo y a ejercer las posibilidades que otorgan el pensamiento, la creatividad y la imaginación. Vamos a entrar ahora ya de lleno, pero quisiera como poder aunar un lenguaje común en torno a qué entendemos como primera infancia o desde qué perspectiva vamos a abordar la primera infancia. Primero, la primera infancia se considera entre los 0 y los 6 años. Ahora, ha habido ciertos modelos económicos que la han planteado y uno de ellos es el modelo económico que está ligado a destinar recursos para poder generar una construcción de mano de obra como educada y también para poder generar un espacio de contención y cuidado para estas personas de esta cantidad de años que no son valoradas en su integridad, pues no están en edad productiva. Sin embargo, se generan todas las instancias para cuidar a estos pequeños o pequeñas, para que sus padres que sí están en edad, o sus cuidadores que sí están en edad de trabajo, puedan desarrollarlo sin ningún inconveniente. Sin embargo, también existe otro modelo que se ha estado implementando el último tiempo y que es de James Heckman, que es el premio economista y que es el premio Nobel de Economía del 2000, en el que plantea como por qué o para qué es tan importante centrar las visiones económicas en inyectar dinero para la primera infancia. Y él plantea, cito textual: los niños que se crean en entornos menos favorecidos tienen menos probabilidades de éxito. A pesar de que los niños nacen en igualdad de condiciones, la primera infancia los diferencia. Es decir, lo que pasa entre los 0 y 6 años es crucial para, primero, derribar la brecha social,
y fortalecer como los aspectos integrales de las personas adultas a la posteridad. En este curso, este seminario va a tener también un repositorio. Ahí van a poder encontrar el formato, dejamos para ustedes cómo James Heckman hace el programa de primera infancia para Colombia y cómo eso ha dado precedentes para muchos países del mundo a trabajar desde otro modelo económico la primera infancia. Y hay otro punto que me gustaría y que Maca quizás lo va a dejar en el chat, que hemos estado revisando también cómo potenciar estas habilidades o este desarrollo de la primera infancia mediante esta virtualidad que nos ha llegado un poco de sopetón. Harvard, al inicio de esta situación en la que nos vemos inmersos mundialmente, hace un estudio en torno a cómo vamos a poder mediar educacionalmente o en qué centrarnos. Yo se los recomiendo mucho, está en inglés, pero pueden buscar, algunas partes en las que hay algunas partes que están traducidas. Se centra como en qué problemática estamos teniendo, en qué países del mundo. Chile también está incluido, existe mayor brecha de acceso a el trabajo educativo en línea, y este programa o este estudio recomienda en qué aspectos poder centrarnos, y en algo que vamos a entrar ya en materia, como a centrarnos en la construcción de habilidades. Entonces, ¿cómo en esta época de pandemia vamos a ser capaces de fortalecer habilidades, pero también vamos a ser capaces de fortalecer hábitos? ¿Cómo vamos a propiciar una educación que se centre en el aprender haciendo, en el aprender conversando, en las facilidades del diálogo, en poder generar un trabajo previo o tener una activación de los conocimientos previos de los estudiantes? ¿Cuál es el rol del profesor? También nos implica a cuestionarnos, ¿el profesor va a ser imprescindible en esta época? ¿O va a ser un acompañante y va a ser un agente dialógico y vamos a poder surfear navegar literalmente en Internet? También propone como espacio el espacio educativo, el espacio de vinculación con la primera infancia y con los estudiantes en general, a salir del mundo de la soledad. A poder acompañarnos virtualmente, a poder colaborarnos, y algo que quizás no siempre hemos podido hacer es acompañarnos y hacernos cargo de las emociones en este proceso. Ahora, saliéndonos de toda esta teoría y poder, ¿cuál va a ser nuestro lenguaje común? Nos vamos a centrar en la construcción de habilidades para la primera infancia. ¿Cómo vamos a hacer esta construcción de habilidades en la primera infancia? Nos vamos a plantear como ciertas actividades que son rectoras, que nos que nos interesa mucho poder abordar y situarnos desde ahí, desde el arte, desde el juego, desde la literatura y la oralidad, y desde la exploración con el medio. Hoy, en específico, dan ganas de poder centrarnos y sentarnos a conversar acerca de todo esto, pero hoy en específico nos vamos a centrar en torno a la literatura y la oralidad, y un poco acerca del juego. En las posibilidades del juego, hay también, Maca les va a dejar un link que dice que los estudiantes o los niños de 0 a 6 años en Chile, de 0 a 7 años, demuestran un déficit el 2015 de 6.000 horas de juego a lo que es recomendado cognitivamente y sensorialmente para un buen desarrollo de la primera infancia. Juego en el aula, juego libre, juego en nuestras casas, juegos individuales, juegos colectivos. Se los dejo ahí como para poder ir conversando y reflexionando en torno a eso, pero sin duda da para toda otra charla en torno a la primera infancia y el juego. Como actividad rectora,
también tenemos la literatura y la oralidad, y es lo que vamos a abordar hoy. Existen dentro de estas posibilidades, que era lo anterior, que son actividades que deberíamos tener todos incorporados dentro de las personas que trabajamos o nos vinculamos con personas que en el rango etario de 0 a 7 o de 0 a 6 años, existen algunas necesidades sensoriales y cognitivas que tenemos que incluirlas sí o sí, que tiene que ver inicialmente con el diálogo tónico, es decir, con esta relación madre-niñe, o guagua, o bebé, como le dicen en otros países, profesor o educador con el niño, cuidador, abuelito, tía, abuelita, etcétera, vecina, amiga de la familia. ¿Cuál va a ser como este lenguaje corporal de cuidado, de protección, de seguridad en el cual los niños se ven envueltos? Y en eso también es muy sensorial y es a través del cuerpo, de los sentidos, es extremadamente sensorial. Y también en esta etapa, el diálogo tónico, el cuerpo, es la forma, el mecanismo que tenemos para leer las señales, pero estas señales nos están diciendo cómo es la psicología del otro, cómo es, por ende, también el mundo. Voy a... un segundo. Acá les puse como un triángulo virtuoso que es entre el niño, el libro y el adulto. ¿Por qué puse el libro? Puede ser el libro, la oralidad, puede ser una situación de encuentro, una situación dialógica, una situación de observación en conjunto. Cuando un cuidador, cuando una mamá le dice mira, o cuando un mediador de lectura le dice mira, le señala, estamos haciendo que es un espacio de intimidad, estamos trabajando también mediando nuestra propia psicología y a las cosas a las cuales nosotros les ponemos atención. También podemos, este diálogo tónico es muy importante porque refleja si nosotros tenemos cercanía o rechazo, si nos gusta. Y en esto también es importante la sensibilidad de cómo nos vamos a ir dando cuenta si esto le agrada o no le agrada a el niño, si es parte, si está poniendo atención o no, si le interesa o no, si le gusta. Disculpen, no puedo seguir como avanzando en la presentación. Ahí sí. Entonces, estos objetivos de la primera infancia nos van a permitir como poner algunos límites a los cuales vamos a trabajar. Yolanda Reyes plantea que aspectos que incluir dentro de la primera infancia, los aspectos emocionales, los espacios cognitivos, y también yo le agrego los espacios corporales. Tenemos que hacer una nutrición o un espacio en el que todos estos aspectos, desde las emociones, los desafíos intelectuales, el aprendizaje, el conocer el mundo, su entorno, sus emociones, pero también conocer su cuerpo y generar un sinnúmero de habilidades, el arte, el juego, la literatura y la exploración con el medio, son los medios que nosotros consideramos que podrían ser un buen puente, un buen vehículo conductor y potencializador de todos estos puntos. ¿Para qué sirve la oralidad, la literatura, la poesía en este proceso? Definitivamente para la construcción de personas en las que se puedan integrar emociones y conocimientos y generar un mayor desarrollo de las habilidades individuales, pero también de las colectivas. Es decir, generar un sujeto digno, íntegro, un sujeto que va a poder vincularse. Ahora yo les voy a pasar y vamos a ir desglosando todos estos puntos. Voy a verlos.
Maca, chiquillos, ¿vamos bien hasta ahí? Todo bien. Sí, Lore, todo Ya. bien. Bacán. Entonces seguimos. Ahora vamos a ir desglosando como qué puntos nos parece como relevantes poder abordar en esta experiencia o en el aporte de la voz y la poesía. Vamos a trabajar con dos textos que son muy relevantes. Uno es La Casa Imaginaria de Yolanda Reyes, que es este librito, y otro que también se los vamos a dejar dentro de los links y dentro de la materialidad, que son La Poesía y las Nanas de Federico García Lorca. Él hace un estudio en España en torno a qué narraban las mujeres o qué narran las mujeres cuando tratan de hacer dormir a sus niños, o las nodrizas o los cuidadores en ese momento tan íntimo, ¿cierto? Que lo vamos a ir viendo más adelante. Ya. Primero, yo te conozco y eres importante para mí. Primero aquí vamos a ver cómo la oralidad o el lenguaje o esta construcción del diálogo, es decir, yo te nombro, yo te coloco un nombre, mientras yo te estoy cuidando o mientras vamos al jardín infantil yo te voy comunicando lo que veo, te nombro por tu nombre, genera un lenguaje como identidad. Es decir, tú me nombras, por ende yo existo. Y acá les quiero leer un fragmento de lo que dice Clarice Lispector en el libro de Yolanda Reyes, es una cita, y dice: esa conversación entre la madre y el hijo, que se constituyen en la matriz fundacional del lenguaje, está plasmada por la escritora brasileña Clarice Lispector en Niño dibujado a pluma, un hermoso texto literario sobre el momento de despertar de un bebé. Y aquí voy. Y para su terror no ve más que esto, el vacío caliente y claro del aire sin mamá. Lo que piensa estalla en llanto por toda la casa. Mientras llora, va reconociéndose, transformándose en aquel que la mamá reconocerá. Casi desfallece de tanto sollozar. Tiene que transformarse urgentemente en algo que pueda ser visto y oído, porque si no, se quedará solo. Tiene que volverse comprensible, porque si no, nadie lo comprenderá. Si no, nadie se acercará a su silencio. Si no dice y cuenta, nadie lo reconoce. Haré todo lo necesario para hacer de los demás y que los otros sean míos. Brincaré por encima de mi felicidad real, que solo me traería abandono, y seré popular. Hago trampa para que me amen. Es totalmente mágico esto de llorar para recibir a cambio mamá. Acá tenemos cómo el llanto es una forma de comunicación, pero cómo también el mismo diálogo es capaz de calmar a un bebé. Cómo un niño cuando en su primer día de jardín infantil no para de llorar, como a través del diálogo, de un abrazo, de una contención emocional, pero también oral, somos capaces de generar una identidad, de construir una importancia, de darle valor a un otro. Y también en esto, el lenguaje como compañía. Vemos como en esta cita, la guagua llora para pedir atención. El niño habla o señala, ¿cierto? Y así como, quiero eso, ¿no? Cuando no habla, hace el gesto para comunicarse, pero también hace un gesto para poder necesitar compañía. Y también les quiero compartir otro texto, otra cita de estas de la Yolanda Reyes. Se hace evidente en el lenguaje que comienza a conquistar el bebé y que le servirá de compañía y de consuelo para afrontar el drama de la ausencia de su madre y para poder representarla mediante ciertos objetos de la cultura, la cobijita,
algún juguete o su mismo parloteo en los que evoca un rastro de ella. El hablar es como, o el hablar solo, o el imaginar diálogo en nuestra mente, que los niños también lo hacen y está relacionado con la posibilidad de la imaginación y el juego, también es una forma de poder acompañarnos. Cuando nosotros lo acompañamos con la oralidad, cuando lo acompañamos con un cuento, cuando lo acompañamos con una nana, con una canción, con un relato, con querer mostrarles algo, con querer conversarles nuestras propias vivencias, estamos generando un acto de compañía. Y en este acto de compañía también generamos un vínculo como relación respetuosa, que genera sin duda una sensibilidad recíproca entre la madre y el niño, entre el cuidador, entre el docente y el niño. Cómo nosotros vamos dándonos cuenta de las necesidades emocionales que también tienen los niños, y cómo nos vamos haciendo cargo, cómo ellos también leen en nuestra cara. Bermejo dice que el rostro es el primer libro que se lee, cómo ellos también se dan cuenta de nuestras propias emociones, de nuestros propios procesos. Y en esto es un lenguaje que es un diálogo, ¿no? Va para ambos lados. Tiene también una función reflexiva y sin duda me parece muy importante en este contexto cómo puede ser una regulación emocional, el conversar, el diálogo, la oralidad, el cantar una canción juntos, el recitar un poema, puede generar una regulación emocional. Y cómo esto puede reducir un estrés parental. Es decir, nosotros en este contexto, y bueno, y siempre estamos cada uno con nuestros propios procesos individuales y colectivos, y cómo el encontrarnos con un otro en un punto, en una canción, en un poema, en un juego de manos, cómo nos podemos encontrar, disfrutar, pasarlos bien, asustarnos de lo mismo, y cómo nos regulamos emocionalmente en ese acto de hacer, de encontrarnos a través de la poesía, de la música, del arte. Oigan, esto me cuesta que se me pase, así que espérenme un poquito. Ahí sí. También la oralidad es parte de una experiencia estética y cultural. En este sentido, y esta es una cita de Yolanda Reyes, podríamos decir que el niño es un lector poético, o más exactamente un oidor poético desde el comienzo de la vida, y que su contacto primordial con la literatura a través de la poesía está basada en el ritmo, en la sonoridad y en la connotación. Me parece relevante contarles de que uno de los primeros sentidos que se activa en el feto cuando están a los 3 meses o tercer o cuarto mes de gestación, el sentido sensorial que se activa es el oído, o es la capacidad de percibir sonido. Y cómo es la voz de la madre y no de otras personas la que el niño es capaz de poder oír y decodificar. Y cómo decodifica los estados emocionales también de su mamá. Pasan por la médula, pasan por la columna vertebral y por la médula y por el sistema nervioso, llega al útero, y ellos son capaces de decodificar los sonidos externos, pero todo ligado a la voz y en la resonancia, el timbre, el tono, la cadencia con la que la mamá habla, el feto es capaz de reconocer. Entonces, cómo desde ahí, desde ese momento, la oralidad, la posibilidad de la pronunciación, que la mamá escuche sonidos, pero que es más relevante, según la neurociencia, que la mamá pueda cantar, que la mamá pueda recitar, que la mamá pueda conversar, porque así de alguna u otra forma va mediando emociones, va mediando posibilidades para este feto. Y en esto nos encontramos de nuevo a lo que nos convoca, como los poemas, como las nanas, como las canciones, y cuando los niños van creciendo, como los juegos de mano, como la posibilidad de que ellos puedan reunirse grupalmente, hacen provocan una generación estética, pero también cultural. Nos vamos moldeando, vamos generando encuentros, vamos generando posibilidades y aprendizajes colectivos.
con eso también les quería comentar cómo en esta, voy a volver un poquito atrás, cómo en esta experiencia como cultural, al contarle, por ejemplo, un poema, me estoy oscureciendo un poquito porque acá está atardeciendo y tengo la luz encendida, pero igual me genera un poquito de... ¿se ve bien, chiquillo? Como también a través de las canciones, por ejemplo, o de los cuentos, o de las nanas, somos capaces de llevar al niño, gracias, veo deditos para arriba, somos capaces de llevar al niño a otras instancias, a otras experiencias culturales, a otros mundos. Yolanda Reyes dice que García Lorca dice, la madre lleva al niño fuera de sí y le hace volver a su regazo para que cansado descanse. Es una pequeña representación de aventura poética. Son los primeros pasos por el mundo de la representación intelectual. Cuando le cantamos estaba la rana cantando debajo del agua, que también Amanuta tiene este libro que lo sacó en este formato, lo voy a mostrar aquí. Llevamos al niño al fondo del mar, le vemos la representación de un gallo, lo llevamos a otro mundo y cansados de todo este mundo que explora a través de la narración oral, para que se quede dormido, para que se cobije o para que juegue, por ejemplo, cuando son más grandes. En este texto que les contaba de García Lorca, en el que él habla acerca de las nanas, contaba como, por ejemplo, cómo las mujeres de España contaban historias ancestrales en torno a llevar un caballo a beber agua, entonces los hacían al niño que se estaba quedando dormido, o pienso en una sala de clase cuando se canta Caballito Blanco, llévame de aquí. Estamos generando también un viaje, estamos propiciando, y eso también es para otro tema de conversación, cómo la literatura y la imaginación, o cómo la construcción de estos mundos son tan valiosos para la construcción de un ser humano. Pero cómo también esto puede ser una experiencia estética. Quizás en todos los ámbitos del desarrollo que ocurren en estos años, por supuesto, y sobre esa idea volveremos más adelante, se trata de hechos culturales, comillas, enseñados por los miembros mayores de la especie a los recién llegados, que trascienden las meras destrezas motrices o posturales, pero que, sin lugar a dudas, se apoyan en ellas. Como el cuerpo, como las posibilidades de trabajo colectivo, permiten la construcción de una estética común y aprovechar o disfrutar o tener el placer por un encuentro a través del arte, a través de la oralidad, un encuentro estético y cultural. También como la oralidad o estos cuentos, estas nanas o estos juegos de manos permiten generar una herencia de palabras que marcan su ingreso al mundo. Cuando vemos, por ejemplo, este es el libro, Pomelo y los contrarios, que eso también lo podemos hacer. Enseñarles vocabulario, caminar, conducir. Y todo esto sin número de libros que les enseñan de los animales, que aprenden a nombrar cosas, que hacen trabalenguas, que son capaces de nombrar el mundo con todos estos juegos de narración oral, con los cuentos, con las nanas, con las rimitas para hacer dormir, con la poesía. Lo que estamos haciendo es inicialmente enseñarles acerca de gramática,
señales de secuenciación lógica, por ende, los niños entre más cantan, más poesía aprenden, más juegos de palabras conocen, las posibilidades que su desarrollo en matemáticas sean más altos, están estrechamente relacionados entre las habilidades del lenguaje y la construcción a través de estas posibilidades, y las relaciones matemáticas están íntimamente relacionadas. Cuando enseñamos vocabulario, también enseñamos pensamiento lógico, enseñamos gramática. Acá hay una cita de Yolanda Reyes que dice, por supuesto, el feto no entiende nada de lo que oye, en cambio aprende a reconocer la melodía y los ritmos del lenguaje, es decir, las curvas de entonación y las pautas de acento que constituyen las particularidades tanto de la voz de la madre como de los sonidos de la que se convertirá su lengua materna. Como les decía, aprender gramática, ir aprendiendo acerca de las palabras, ir aprendiendo acerca de cómo se nombra en el mundo, nuestro territorio, qué hay en él, qué personas encontramos en nuestro entorno, también propicia de que la adquisición del lenguaje se adhiera más fácilmente, que la construcción de una gramática, aprender a hablar, aprender a escribir, aprender a leer, se genere de forma más llevadera, pero al igual el desarrollo del pensamiento lógico es parte también de este proceso. Como les decía, Federico García Lorca también habla acerca de cómo la oralidad es un legado compartido y una puerta de entrada a la cultura. Cuando yo pienso, y aquí voy a comentarles, por ejemplo, pienso como en mi infancia, pienso en las nanas o en las canciones para dormir, naturalmente me acuerdo como de mi mamá y de mi tía Carolina. Y me acuerdo, por ejemplo, de versitos o de canciones que a mí me gustaban mucho. Me acuerdo de Señora Santana, carita de luna, méseme esta niña que tengo en la cuna. Y de cómo yo conocíamos una señora que era apellido Santana y yo imaginaba que ella mecía una cuna. O, o, o cómo me ha gustado tanto como mi mamá cantaba cuando está la luna sobre el horizonte, muchos enanitos juegan en el bosque. Tralalari, cantan, ríen, ja, ja, ja. Esa canción sí, me pongo roja porque me da vergüenza cantar, pero me parece que cuando hacemos el ejercicio de cómo nos vinculamos con nuestro desarrollo de oralidad, cómo nos vinculamos con nuestra propia experiencia oral de nuestros pueblos, del lugar en el que vivimos, de nuestras familias, estamos hablando de cómo también se nos ha transmitido una cultura. ¿A qué le vamos a tener miedo cuando aparece duerme, duerme negrito? Y es como que viene el coco, ¿cierto? Viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita chiquitita, chacabumba, 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 chacabum. Nos están mediando culturalmente a qué cosas les vamos a tener miedo. Mambrú se fue a la guerra, el lobo feroz. ¿Cómo también nos vas a hacer soñar? ¿Con qué vamos a soñar? ¿Qué cosas nos van a gustar? En este mismo cuento de Duerme Negrito, mamá va a traer carne de cerdo para ti, mucha fruta para ti. Entonces van a ser nuestros bienes valorados culturalmente. Y Federico García Lorca, se los recomiendo, es cortito, no les va a tomar mucho tiempo, pero pueden ir viendo de cómo esta oralidad permite conocer la cosmovisión de un territorio, una cultura familiar, y de cómo va definiendo los pueblos o las características, más dramático, menos dramático, más juguetón, menos juguetón, etc. En la memoria sensorial,
cuando el espacio físico da la posibilidad de ser contenido, cuidado, un espacio en el que me siento cómodo, cómoda o cómoda y segure, es imposible que no quiera volver a ese mundo. Y si ese espacio se creó con música, con libros, con la apreciación del mundo natural, con el disfrute de mi cultura y de mi territorio, va a ser imposible que no queramos volver a él. Entonces, lo que estamos haciendo con esta construcción de oralidad o de desarrollo de la oralidad en la primera infancia, lo que estamos haciendo es generar un refugio. Loreto Pantoja en la segunda parte también nos va a contar cómo podemos hacer esto, cómo podemos generar esta memoria sensorial. La oralidad también nos permite la representación de la realidad. Me tengo que ir apurando porque ya estoy con el tiempo. La representación de la realidad, como les decía recién, nos permite hablar acerca de lo invisible, lo impalpable, a lo que aún no se tiene acceso, lo que no se dice, lo cotidiano o lo terrorífico. García Lorca cuenta, por ejemplo, en estas nanas cómo mamás les contaban canciones de cuna a sus bebés para que se durmieran pronto porque tenían al amante esperando por ellas, o cómo juguemos en el bosque mientras el lobo está, es como nos cuenta de que hay un peligro afuera que está acechándonos y que viene por nosotros. Es, comillas, jugar a enfrentarnos a escenas o a problemáticas complejas de abordar. Estamos haciendo una mediación, estamos haciendo una modelación, como se le llama desde la psicología, al mundo o a las emociones que son insospechadas, pero que ya tenemos que empezar a conocer desde la primera infancia, porque son parte de la vida cotidiana, es parte del ser humano. Como también esta idea de fugarse, la mamá con el hijo, o caballito blanco, llévame de aquí, llévame al pueblo donde yo nací, volver a lugares, al lugar idílico, al lugar querido, como también nos permite establecer el mundo concreto, o cómo también nos presenta el mundo de las hadas, de la fantasía y de los duendes. Y aquí les quiero leer una parte cortita de García Lorca. Dice que la mamá, voy a saltarme una parte, tiene necesidad de la palabra para mantener al niño pendiente de sus labios y no solo gusta expresar cosas agradables mientras viene el sueño, sino que lo entra de lleno en la realidad cruda y le va infiltrando el dramatismo del mundo. Así pues, la letra de las canciones va contra el sueño y su río manso. El texto provoca emociones en el niño y estados de duda, terror, contra los cuales tiene que luchar la mano borrosa de la melodía que peina y amansa a los caballitos encabritados que se agitan en los ojos de la criatura. Es como también estos espacios del mundo inenarrable o del horror o de lo que puede pasar en la vida humana, como se viven previamente en un espacio de protección, de cuidado, o en estos juegos como de esconder y aparecer, te dejo solo, pero estoy aquí, es como ir graduando emociones de una forma segura. Y como también esta aproximación con el mundo, sin lugar a dudas, va a tener que relacionarse con la fantasía, el juego y la imaginación. Como el mundo de las hadas, cómo la imaginación se representa mediante la posibilidad de un refugio. Viktor Franklin, un psiquiatra, pero también judío que estuvo en Auschwitz, decía cómo él veía que las personas que tenían un mundo imaginario, un mundo interior, que podían fascinarse o podían evadirse a través de su imaginación y que tenían por ende estaban más ligados a la literatura o las artes, podían sobrevivir mejor esos espacios porque eran capaces de abstraerse en su fantasía o en este mundo imaginario, en este mundo interior que haya construido. ¿Cuál es la importancia de poder construir este mundo lleno de fantasía, lleno de música, lleno de imaginación? Es una respuesta que podemos ir como pensando. Entonces,
para ir resumiendo y a ir terminando. ¿Para qué sirve la oralidad y la literatura? Sirve para la transferencia de emociones y sensaciones. Es este modelamiento conductual, emocional, psicológico. Es un acompañamiento emocional, es una forma de no sentirnos solos y que los niños en primera infancia no se sientan solos en este proceso. Yolanda Reyes también habla acerca de la nutrición simbólica. Si nos vamos a preocupar de darle sus alimentos y las cosas que necesitan, también deberíamos preocuparnos y haber una preocupación de todos nosotros como agentes que trabajamos con primera infancia, cómo vamos a nutrir este mundo interior, cómo vamos a nutrir, cómo vamos a colaborar en la construcción de un espacio, de un refugio, de un espacio de diálogo, y en la construcción de seres más integrales. En realidad como de construcción de seres humanos. También existe, va a colaborar entonces con la necesidad del lenguaje y que va a construir una identidad, que va a permitir que compartan experiencias, emociones, para hablar de lo inenarrable, de lo difícil de contar, pero también y sin lugar a dudas, para poder construir un relato individual. Cómo yo voy a poder graduar mi entorno, cómo yo lo voy a narrar, cómo yo lo voy a nombrar, es cómo yo voy a narrar y me voy a nombrar a mí mismo. Y esa es la herramienta que otorga a los niños la narración, la oralidad, la poesía, la música. Ahora, ¿cómo vamos a mediar esto? A través de gestos, a través de actividades concretas, a través de ciertos tipos de libros o de trabalenguas. Más concretamente, Loreto Pantoja nos va a contar herramientas más prácticas para poder narrar y generar estos símbolos de nuestro territorio, de nuestra cultura, a través del cuerpo y del sonido. Eso, gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar asistiendo a esta primera charla. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Ahí sí. Ya, entonces, claro, como dijo mi compañera Loreto, ahora voy a ver la parte de recursos prácticos para narración oral en la primera infancia. Entonces, a partir un poco, narrar, es lo que sugerimos. Por ejemplo, para un rango etario de 2 a 4 años, en que están en un proceso en que comienza el proceso de sociabilización, desarrollo del goce estético, reconocer ya partes físicas del cuerpo, buscar el bienestar también a través del movimiento, comprensión por medio de una escucha atenta, expresar emociones, interpretar canciones y juegos también. ¿Qué se sugiere a esta edad? Recurrir, por ejemplo, al folclore poético, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en el fondo lo que el folclore poético nos permite, nos ayuda, es a rescatar historia, preservar y conservar conocimientos ancestrales, es un recurso innovador para la narración oral, tal como dice Verónica Herrera, que es educadora, folclorista chilena. Ella nos ha hablado mucho del folclore poético para la primera infancia. También se sugiere una lectura interactiva, que la lectura ya, por ejemplo, de un adulto, un cuidador o educadora, por ejemplo, con un niño o niña, sea mucho más interactiva, que no sea solamente tomar el libro y leérselo al niño, ¿verdad? Sino que sea mucho más interactivo, que se genere una pregunta, respuesta, interactuar durante la lectura. Y también acudir al libro, o lo que nos plantea Antonio Rubio en su libro 7 llaves de cuento. Antonio Rubio es español, es escritor, es poeta, es maestro también y se ha dedicado a escribir libros especialmente para niños y también para primera infancia. Bueno, ahora seguimos entonces con el rango etario de 5 a 7 años más o menos, aunque igual esto puede ser un poco flexible. En esta edad los niños se encuentran en un proceso en que ya adquieren una conciencia del cuerpo como un todo,
ya tienen más desarrollada obviamente la psicomotricidad fina, empiezan con el juego de conteo de sílabas, a reconocer sonidos finales, reconocer emociones en relación a un recurso expresivo. Por ejemplo, pueden apreciar una obra de arte, una pintura, pueden apreciar una presentación de baile, una obra de teatro infantil, y ya pueden opinar acerca de eso, les genera algo. Y también interpretar canciones y juegos. Sugerencias, aquí podemos incluir cuentos clásicos, historias fantásticas, poemas con rimas que, por ejemplo, ayuden a reforzar lo que son las sílabas, los sonidos finales, y también reforzar, así como anteriormente, una lectura compartida y que sea dialógica. Es decir, vamos leyendo un cuento y voy haciéndole preguntas al niño o niña de qué cree que va a hacer el personaje, qué haría él en su lugar, que sea interactivo. Bueno, como inicio de la sesión de narración, yo puse acá, comienza el ritual. La sesión de narración debe ser casi como un ritual, es decir, debe tener un inicio muy claro, un medio muy claro y un fin también muy claro. Los niños son súper concretos, entonces nosotros tenemos que facilitar eso. Entonces ayuda mucho, por ejemplo, tomar quizás alguna pauta y decir, ok, en esta sesión de narración yo voy a tener estos puntos, voy a partir así, voy a hacer esto, esto otro, y luego voy a terminar de cierta manera. ¿Cómo darle el cierre a la sesión? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para comenzar esta sesión de narración, que es como un ritual, claro, ahí es como un ritual, ¿por qué? Porque se genera un espacio mágico, un espacio de imaginación. Es como salir a otro mundo, ya que todo puede suceder con la imaginación. Entonces, por ejemplo, incluimos un saludo inicial. ¿Por qué? Porque abre el espacio de esta sesión de narración, les anticipa también que algo va a suceder, y eso a los niños les resulta muy cómodo. La reiteración también crea para ellos un hábito, una rutina, y eso también sabemos que es súper favorable para los niños, que ellos sepan lo que viene, ellos se sienten mucho más cómodos de esa manera. Entonces nosotros podemos inventar una canción, podemos inventar un saludo inicial, podemos quizás tomar una melodía que ya sea conocida, no importa. Tomemos esa melodía que los niños ya conocen, que nosotros conocemos, y le cambiamos la letra. Inventamos una canción. Por ejemplo, acá hay una canción que puede servir para un inicio, que es hola, hola, que me lleva la ola, hola, hola, que me lleva la mar. ¿Ya? Podemos hacer esa. O, por ejemplo, en una sesión también de narración para niños, yo tomé una melodía conocida y le puse una letra distinta para iniciar, que es hola, hola, caracola, ¿cómo estás? Tras, 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 ojos bien abiertos, todos muy contentos, y a empezar, y a empezar. ¿Ven? Entonces esta melodía todos lo conocemos, solamente cambiamos la letra y está listo. ¿Ya? Y a los niños les va a gustar y ojalá la repitan en todas las sesiones como un inicio de la narración. También, corporalidad. La corporalidad sirve para estimular su autonomía, facilitar el equilibrio, reconocer las partes del cuerpo, experimentar sensaciones con el cuerpo, desarrollar habilidades motoras. Hagamos que se muevan, hagamos que muevan, por ejemplo, los hombros, los brazos, brazos arriba, dedos. Hagamos ejercicio, gimnasia de dedos, ¿cierto? Ahora que los niños están sobre todo mucho tiempo en sus casas, sin tener la actividad física a la que estaban acostumbrados, nosotros aprovechemos esas instancias de poder dar este espacio para que, aunque sea a través de la pantalla, vamos jugando con el cuerpo, ¿cierto? Si nosotros lo hacemos, como los niños nos van a imitar, ellos lo van a hacer también, ¿cierto? Entonces, podemos usar todos los tipos de juegos que se nos ocurran con brazos, manos, dedos, ejercicios de coordinación para despertar las neuronas también, ¿ya? Bueno, iniciar la historia. Es importante también marcar el inicio de la historia para motivar a los niños a participar desde el comienzo. Sirve para motivarlos, para generar un entusiasmo en ellos y para captar desde el inicio su atención. Aquí, por ejemplo, yo sugiero usar retahílas. Las retahílas son recursos literarios en que se cuenta una historia breve con versos que riman y que entonan una melodía. Entonces ahí podemos meter melodías, podemos meter algo un poquito más cantado,
se usan como juegos de palabras para ayudar también en la fluidez verbal de los niños. Por ejemplo, unas muy conocidas, tengo, tú no tienes nada. O por ejemplo, esta que es en la casa de Renato. En la casa de Renato todos cuentan hasta 4. 1, 2, 3 y 4, todos cuentan hasta 5. En la casa de Francisco, 1, 2, 3, 4 y 5. Podemos poner esta retahíla al comienzo, hacerlos que cuenten, que repitan, y luego así vamos como activando y captando la atención de los niños. Y también otro recurso que podemos usar son los matutines, que también sirven para ampliar el vocabulario, y son juegos que sirven para dar inicio y también un cierre de la sesión. Por ejemplo, esto es verdad y no miento, que como me lo contaron, te lo cuento. O por ejemplo, podemos usar soplen, soplen, para que llegue el viento, y con el viento llegue este cuento. Pero quizás podemos hacerlo un poco más lúdico. Entonces, si ustedes en este caso fueran los niños que están en la sesión de narración, yo les diría, a ver, todos van a soplar lo más fuerte que puedan a la cuenta de 3 para que llegue este cuento que está muy lejos y todavía no llega acá. Necesito que llegue este cuento para contárselo a ustedes. Entonces, a la cuenta de 3, vamos a soplar. A la 1, a las 2 y a las 3, soplen. ¿Ya? Por ejemplo, eso podríamos usar para un matutín. Recursos de narración. Dentro de los recursos de narración están los recursos escritos y recursos prácticos. En los recursos escritos podemos tomar elementos del folclore poético, y el folclore poético es la agrupación de hechos folclóricos de la naturaleza poético-musical, y están sujetos a una métrica. Los cuentos de fórmula son sugeridos por Antonio Rubio, y son cuentos populares, generalmente de animales, son cuentos breves, lúdicos, con estructuras poéticas, y los cuentos de fórmula cronológicamente serían, lo que vendría siendo después de los cuentos corporales y previos a los cuentos ya más clásicos, ¿ya? Están como entre esos dos. Recursos prácticos. Dentro de los recursos prácticos podemos usar el recurso de la voz, el recurso del cuerpo y las rimas con movimiento. Y eso lo vamos a ver un poco más detallado adelante. Entonces, aquí tenemos recursos del folclore poético. Tenemos muchos, ¿ya? ¿Cuál es la utilidad que tiene el folclore poético en la narración? Dinamiza, reencanta a los niños con el lenguaje, mejora también el lenguaje en ellos, ampliando el vocabulario. ¿Por qué? Porque le estamos dando a conocer distintas palabras que a lo mejor ellos no conocían, ¿ya? No tengamos miedo de usar esas palabras, porque gracias a eso las van a ir conociendo. El animador o el narrador debe tener un carácter lúdico y también ser flexible, con la capacidad de irse moldeando durante la narración dependiendo de cómo están los niños, si están receptivos, si quieren hacerme preguntas, si quieren participar, si están aburridos. Ahí mucho ojo para ir estando atentos a que los niños sí puedan participar. También depende mucho de la persona que está narrando. Por ejemplo, tenemos acá de nuevo los matutines para dar final a una sesión. Y pasó por un zapatito roto para que mañana te cuente otro. Trabalenguas. Los trabalenguas también son un juego súper entretenido y bueno, es recomendable en verdad para niños de 5 años hacia arriba, porque como practica mucho el ejercicio de la lengua, quizás si lo hacen más pequeños y no les resulta, puede generar cierto grado de frustración. Entonces, mejor para niños de 5 años hacia arriba. Aquí tenemos uno, por ejemplo, Paco, Paco, poco, poco, tú no sabes, yo tampoco. Hay muchos. Las nanas. La música es parte de la vida, de los bebés, de los niños, de nosotros, en verdad, como adultos. Es parte de nuestra vida, de nuestros recuerdos. Las nanas estimulan a los niños, logran captar su atención, refuerza también vínculos afectivos, los relaja, favorece la imaginación y la creatividad. Por ejemplo, el mismo que le traía muchos recuerdos a mi compañera Loreto.
Cuando está la luna sobre el horizonte, muchos enanitos juegan en el monte. Yo creo que muchos de nosotros conocemos esta nana, y si nos ponemos más creativos, por ejemplo, no solamente cantar esta nana para los niños en una sesión de narración, a lo mejor podemos ir narrando la historia, podemos contarla. Quizás puedo hacer los personajes de enanitos con palitos de helado o figuras de goma eva. Estos enanitos que están en el monte, que están bajo la luna, puedo hacer esos objetos, ¿cierto? Ir narrando la historia con imágenes también, que sería mucho más llamativo. También podemos acudir a refranes, por ejemplo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dando y dando, pajarito volando. Los refranes se han perdido, o sea, es súper entretenido por rescatarlos con los niños de hoy. Y las rondas, hay tantas. Yo puse acá una que es del libro Al mundo niño le canto, de Ángel Parra, que él escribió estas rondas para sus hijos. Entonces, esta dice: el circo viene llegando con carpas y camarines, traen a perros y sabios, payasos y saltarines. Bueno, algo así, ¿ya? Ahora, por ejemplo, estas rondas las podemos encontrar en internet, ahí tenemos el recurso musical. Si quizás tenemos habilidades para tocar un instrumento, podemos acompañarlo con una guitarra, qué mejor, ¿cierto? Una sesión de guitarra en vivo con una canción para los alumnos o para los hijos. Eso lo haría mucho más dinámico. Romances, payas, cuentos de nunca acabar, adivinanzas, todos elementos que seguramente todos los que estamos acá hoy día los conocemos. Son parte de nuestra memoria. Los romances, por ejemplo, Alicia va en el coche, Carolín, Alicia va en el coche, Carolín. Podemos cantar este romance, pero también lo podemos narrar, como les decía antes, podemos hacer los personajes, podemos, enseñarles obviamente la canción a los niños, la vamos cantando en conjunto. Tomar en cuenta que siempre la idea de la narración para primera infancia es muy interactiva, es muy participativa. No puedo estar yo solamente como haciendo casi un monólogo y que los niños me estén mirando y no sé si están atentos, no sé si les gusta o no. Los niños son súper claros en realidad manifestar lo que les está pareciendo esto, pero la idea es todo el tiempo hacerlos partícipes de esto. Las payas las podemos usar también para generar actividades, por ejemplo, en casa. Quizás podemos decir, niños, hagan una paya, inventen una paya con un tema específico, les damos un tema y los invitamos a crear, a inventar una paya en familia, una actividad familiar. Los cuentos de nunca acabar. Hay un libro también que es Cuentos chilenos de nunca acabar, de Ramón Laval, que también un folclorista chileno. Los cuentos de nunca acabar son breves y tal como dice el nombre, nunca acaban. Por ejemplo, Bartolo tiene una flauta con un portillo solo y su madre le decía, Bartolo tiene una flauta con un portillo solo y su madre le decía, y así sigue y sigue. O otro que lo encuentro muy divertido que dice, esta era una hormiguita que de su hormiguero salió calladita y se metió en granero, se robó un triguito y arrancó ligero. Salió otra hormiguita del mismo hormiguero y muy calladita se metió al granero. Se robó un triguito y arrancó ligero. Salió otra hormiguita y así sigue la historia, el cuento de nunca acabar. También nos sirve, por ejemplo, para hacer quizás un cuento con una hoja de blog, con un papel que se vaya plegando. Este cuento de nunca acabar lo podemos pasar a un dibujo. Y usar las adivinanzas, por ejemplo, las adivinanzas de Oreste Plat, ¿cierto? En lo alto vive, en lo alto mora, teje que teje la tejedora. Las adivinanzas le encantan a los niños. Y bueno, y pasamos a otros recursos escritos, que son los cuentos de fórmula, que nos propone Antonio Bravo, y los cuentos de Antonio Rubio, perdón. Estos relatos tienen una precisión, una estructura que permite organizar el pensamiento del niño, ejercitar su memoria. Todos los recursos poéticos que están presentes en estos cuentos de fórmula, como por ejemplo las rimas, los ecos, los estribillos, onomatopeyas, analogías, son fundamentales en la educación estética y literaria en la infancia. Por ejemplo, versos y estribillos. Cucú, cucú, cantaba la rana, cucú, cucú, debajo del agua. Podemos narrarlo con las figuras, con las imágenes,
construyendo al personaje de la rana, ¿cierto? O, por ejemplo, cuentos de numeración. Este dedito compró un huevito, este dedito lo echó a cocer, este dedito le echó la sal. Lo podemos hacer perfectamente frente a la pantalla para que los alumnos o los niños que necesitan vernos vayan siguiendo este juego con los dedos. Ahora, si estoy en casa con mi hijo, con mi hija, o quien esté a mi cuidado, lo hacemos, ¿cierto? Contacto cercano, vamos tomando sus deditos, vamos jugando y cantando esta canción, se la enseñamos a la vez que va reconociendo las partes de su cuerpo, cuántos dedos tiene. Los encadenados. Juanito el bandolero se metió en un sombrero, el sombrero era de paja, se metió en una caja. Lo podemos decir así, o bien le podemos poner melodía. Por ejemplo, Juanito el bandolero, lero, lero, se metió en un sombrero, orero, orero, el sombrero era de paja, 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 se metió en una caja, caja, caja. Ahí podemos enseñarle este cuento a los niños, podemos decirles ya, ustedes van a hacer las partes finales, ustedes van a hacer el eco, ellos van a hacer el lero, 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 ¿cierto? Ahí para que sea mucho más interactivo. Y los cuentos de suma y resta, como este, por ejemplo, que es un cuento muy conocido. Yo tenía 10 perritos, también podemos hacer los que usen sus deditos, nos sirve para que ellos también refuercen lo que es las restas, van quitando perritos, van quitando dedos, y a la vez que van practicando esto de ir restando con sus propios deditos. Los diálogos también, cuentos con diálogos, como este: hola don Pepito, hola don José, ¿pasó usted por mi casa? Por su casa yo pasé. ¿Vio usted a mi abuela? A su abuela yo la vi. Le podemos poner melodías. Si son niños un poco más grandes, podemos invitarlos a que hagan ellos este diálogo, por ejemplo. Tú vas a ser Pepito, tú vas a ser José. Entonces comienza el diálogo, cantado, ¿ya? Entretenido, ojalá con música. Los romances también, como este tan conocido que es: estaba la Catalina sentada bajo el laurel, tomando la frescura de las aguas al caer. Podemos también narrarlo como si fuera una historia y después podemos cantarla, ¿ya? Seguramente los niños de hoy en día no la conocen, así que sería súper bueno que la podemos dar a conocer. Y los pareados: soy chiquitita, tengo colores, manos arriba. He dicho, señores. Pasamos ahora entonces a los recursos prácticos para la narración. A través de una metodología lúdica. Jugar genera aprendizajes significativos, entonces, utilizando la metodología lúdica con estrategias diseñadas para crear un ambiente armónico que favorezca el aprendizaje de manera divertida y placentera. ¿Por qué aprender jugando? Los niños asimilan mucho más rápido jugando. Por ejemplo, les ayuda en el desarrollo cognitivo, en la atención, en la imaginación, en la creatividad, y también refuerza el desarrollo afectivo, potencia habilidades sociales, vínculos estrechos, comunicación, cuidado y motivación. Además, contar un cuento favorece la imaginación, enriquece la expresión oral, la comprensión, genera espacios de diálogo, otorga efectividad, además genera el interés por la lectura. Bueno, para partir con los recursos de la voz, por ejemplo, está el primero, que es narrador personajes. Yo les sugiero que para hacer una narración oral para niños de primera infancia y para niños también de todas las edades, ojalá podamos usar este recurso de la voz. ¿Ya? Saquémosle partido, todos tenemos voz y la podemos usar. Podemos, por ejemplo, diferenciar lo que es el narrador de los personajes. Yo, Loreto, soy narradora de una historia, pero en la historia que yo voy a narrar hay muchos personajes. ¿Cómo los diferencio? Con la tonalidad, ¿ya? Entonces ahí voy a jugar con esta herramienta vocal, ¿cierto? Al narrar algo, debo diferenciarme como narradora de los personajes de la historia. Por ejemplo, yo tomé como ejemplo un pedacito de este cuento que a mí me gusta mucho, que se llama Delia Debú y su sombrero, de Cecilia Beuchat. Yo soy la narradora, entonces diría algo así. Delia Debú escuchó la noticia del concurso de sombreros y se animó a participar. ¡Sombreros! ¡Sombreros! ¡Un sombrero por participante!, dijo Delia entusiasmada. Así es que fue a buscar un sombrero al granero y luego fue a buscar adornos. Allí
se encontró al sapo cuatro colores. Hola, vecina. Huerec, ¿qué andas buscando? Huerec. Busco un sombrero, un hermoso adorno para mi sombrero. ¿Tienes algo que me pueda servir? A ver. Huerec. Mira, Huerec, te daré estas piedras de río. Huerec. ¡Gracias! Y así Delia siguió buscando adornos por el bosque. Ese es, por ejemplo, cómo podríamos nosotros diferenciar narrador de personajes, porque todos los personajes hablan distinto, ¿cierto? Tenemos que solamente recurrir a nuestra imaginación. Cómo habla la rana, cómo habla un sapo, cómo habla una lagartija. También otro recurso, generar atmósferas sonoras para darle más ambientación a nuestra historia. ¿Cómo podríamos usar nuestra voz para una atmósfera sonora? Esto es como hacer efectos especiales, pero con nuestra voz, sin recurrir a la tecnología. Entonces podríamos decir, érase una vez un niño que iba caminando por un bosque muy lejano a medianoche. ¡Au! Estaba todo oscuro. De pronto comenzó una fuerte tormenta. Y una tormenta de viento. Jugamos con nuestra voz para generar esta atmósfera sonora y hacer que los niños entren en esta magia. Hasta podríamos decirle, ayúdenme a hacer esta tormenta de viento. Ayúdenme a hacer este lobo que está en la noche. ¿Ya? Y bueno, también podemos usar canciones narrando la historia. En vez de contar simplemente la historia, hagamos la canción. Y también podemos usar los recursos del cuerpo. En este sentido, acudimos a nuestra expresión corporal. Por ejemplo, podemos usar nuestros brazos, nuestro pecho, nuestra cara, nuestro cuello, todo nos sirve, ¿cierto? Podemos hacer personajes grandes, personajes chicos. Usamos los motores del cuerpo. Si tuviéramos una sala, pudiéramos movernos un poco más, podríamos activar un poquito más esto, ¿cierto? De los motores del cuerpo. Pero para hacerse una idea, hay personajes que utilizan diferentes motores del cuerpo. Por ejemplo, si yo hiciera un rey altanero, quizás sería con el mentón hacia arriba, ¿cierto? O si hiciera una viejita que está caminando por el bosque, quizás tengo que encorvar un poco mi espalda. Eso igual lo puedo hacer frente a la pantalla, ¿cierto? Si es que tengo que hacer una narración para mis alumnos, puedo ponerme frente a la pantalla y jugar con la parte del cuerpo que se vea, ¿cierto? Modificarme para ir armando estos personajes a través del cuerpo. Invitarlos a ellos también. Ya, todos somos ahora esa ancianita, o todos somos ese rey altanero, ¿ya? Eso, motivándolos a que usen su cuerpo. También podemos usar la gestualidad, aquí nos referimos al rostro, ¿ya? Jugamos a ser personajes solo con gestos, ¿ya? Por ejemplo, un león feroz, a la 1, a las 2 y a las 3, el león feroz. O por ejemplo, hacemos todos un ratoncito indefenso, ¿ya? O el conejito saltarín, muy simple, puede ser muy simple, pero a los niños de verdad les entretiene mucho. Ahora, podríamos ir un poquito más allá y usar la gestualidad quizás para aprovechar de tocar el tema de las emociones. Muy importante siempre, pero más ahora en este contexto en que estamos, en que los niños igual se ven sometidos a niveles de estrés muchas veces inconsciente, pero es súper bueno que demos el espacio para que puedan expresar, liberar. Entonces quizás nosotros podemos darles estas herramientas de expresar, externalizar estas emociones que están guardadas al cuerpo, ¿verdad? Entonces podemos trabajar con emociones básicas. Por ejemplo, la alegría. ¿Cómo expresamos la alegría? Sonrisa, ojos abiertos. ¿Cómo expreso la rabia? Ceño fruncido. ¿Cómo expreso la pena? ¿Ya? Entonces, enseñarles a ellos cómo expreso las emociones de manera muy básica, muy clara, muy simple. Ellos me van a imitar y eso les va a ayudar también a jugar con las emociones. Ahí podemos quizás decirles, bueno, ¿y cuando estás triste? ¿O cómo te encuentras hoy? ¿Estás alegre? A ver, muéstrenme todos cómo está su cara hoy. ¿Están alegres? ¿Están enojados? ¿Están tristes? Eso da para una infinidad de actividades. Y también
dentro de los recursos del cuerpo, recurrir a las rimas con movimiento, que son creadas por Tamara Chubarovsky, que ella es especialista en lenguaje y educación. Las rimas con movimiento combinan de una manera consciente el movimiento de las manos con sonidos. Esto influye de manera positiva en el desarrollo motriz, emocional y comunicativo de los niños. Aportan también a la concentración, a la memoria, a la coordinación, genera vínculos afectivos y les otorga algo súper importante, alegría y bienestar, que lo pasen bien. Eso es muy necesario hoy en día, ¿cierto? Además son simples, son alegres, son entretenidas, son efectivas. Las podemos usar en las clases, podemos grabarnos haciendo estas rimas, enviárselas a los alumnos, puedo hacerla con mi hijo, con mi hija en casa. Al hacerla yo, los niños me van a imitar y la van a aprender también. Por ejemplo, podemos hacer una rima que es una rima para saludar, ¿cierto? Entonces, el pueblo está dormido, no se escucha ningún ruido. Cuando suenan las campanas, se despiertan los vecinos, abren las ventanas y muac, 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 y saludan a sus amigos. Por ejemplo, esa rima tan simple que les hice ahora la podríamos usar para el inicio de la sesión y enseñársela a los niños también. ¿Ya? O hay otra que me gusta mucho, que es una rima del gusanito. Y encuentro que es muy buena. Bueno, se usa generalmente para niños de 3 a 6 años, pero igual eso es súper flexible, ¿ya? Esta rima es así. Teje, teje, gusanito, teje, teje sin cesar. Teje ya tu capullito, tejelo hasta terminar. Luego encerradito en tu capullito, te convertirás en bella mariposa, reina de las rosas, que quiere las flores de muchos colores. Esa es la rima del gusanito. Y en esta rima, por ejemplo, nos habla de la transformación, de cómo ese gusanito pasa a ser mariposa. Nos habla entonces de esa transformación, de un renacer, y que quizás lo podríamos hasta relacionar con el contexto en el que estamos a través del juego, no indagando tanto en ese tema que puede ser complejo para niños, pero sí haciéndolo a través del juego. Mira, tú a lo mejor ahora eres como un gusanito, estás en el capullito, todos estamos en este capullito, estamos guardaditos en nuestras casas, pero nos estamos cuidando, porque después, en un tiempo más, vamos a poder ser libres, vamos a salir de este capullito y vamos a ser libres como esa mariposa. Ya los podemos invitar, por ejemplo, a hablar de ese tema, pero de manera lúdica. Además que también favorece la dicción, la coordinación. Trabajamos la letra T con el teje, 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 cierto juego de la lengua, que favorece también la letra R. Es decir, tiene todo un porqué. Estas rimas, aparte de ser entretenidas, tienen un porqué detrás, que es muy útil. Bueno, tips para una escucha activa. Les sugiero en estos tips, por ejemplo, bueno, recopilar todo lo que hemos hablado ahora, pero también inviten a los niños a que imiten a los personajes. Que no sea un monólogo, invitemos a los niños a que ellos también sean parte de la historia. Si estoy contando la historia de la Caperucita, ya todos vamos a ser el lobo feroz, o todos vamos a ser la abuelita que está gritando, ¿cierto? O podemos invitarlos a que hagan ecos, ¿cierto? En esto podemos usar los cuentos que hablamos antes, de verso y estribillo, o cuentos encadenados, para reforzar los sonidos finales, y decirles a ellos que hagan los ecos, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos contando una historia que ocurre en una selva, entonces digo, bueno, esta historia transcurre en la selva, y de pronto aparece el león feroz. ¿Cómo ruge el león feroz? Y todos rugen como el león feroz, ¿ya? Esa es una forma también de motivarlos. Y podemos también generar una historia colectiva. Quizás podemos usar algunos elementos, algunas imágenes, y vamos a motivar a que los niños vayan creando la historia, entre todos. Que todos participen, hacer que todos sean importantes y protagonistas también de este proceso de narración. Un poco para finalizar, yo quise compartirles a ustedes algunos recursos materiales que pienso que pueden ser muy útiles, muy prácticos en esta nueva modalidad
de enseñanza, de aprendizaje que todos hemos tenido que experimentar, y estos recursos materiales los podemos encontrar, ¿cierto? Pero también los podemos fabricar, con un poco de imaginación, con un poco de tiempo, con algunas cositas en casa. Con material reciclado también los podemos hacer para ayudarnos y para hacer mucho más entretenido el proceso de la narración. Por ejemplo, podemos fabricar estas tarjetas que sirven para contar cuentos. Dibujamos personajes, dibujamos animales, o también podemos hacernos, por ejemplo, de algunos muñequitos de madera. Quizás nuestros hijos tengan algunos por ahí que podamos quitarles un ratito, los podemos usar para narrar una historia. Podemos fabricar un teatro de sombras, que no es para nada difícil. Podemos usar una caja de zapatos, un papel. Lo podemos hacer, bueno, la imagen que está ahí está frente y en forma presencial con los niños, pero podríamos hacerlo así como yo estoy con ustedes, ¿verdad? Frente a la pantalla haciendo esta sesión de teatro de sombras, o bien me puedo grabar haciendo la sesión de teatro de sombras y se la mando a mis alumnos. También las otras tarjetas en que podemos agrupar, como por temáticas o por objetos, por ejemplo, medios de transportes, animales, personajes. También está el delantal para narrar, ¿ya? Podríamos hacer este delantal con género, con velcro. Vamos narrando, vamos poniendo a los personajes en este delantal a medida que avanza la historia, vamos poniendo a los personajes. También otras ideas que son similares, pero son tan bonitas. Por ejemplo, este guante para narrar. Podemos tener un guante de lana, ¿cierto? Le ponemos velcro. Hacemos personajes, animalitos con goma eva, le ponemos velcro, los vamos poniendo en nuestros dedos, ¿verdad? Y voy narrando con los dedos frente a la pantalla para que los niños vean algo más colorido, algo distinto. Bueno, también está el guante de arpillera, que tiene una forma similar. Abajo vemos los relatos bordados, que ha sido algo que últimamente también se está usando mucho porque tiene mucho valor visual. Las imágenes son tan bonitas, tan encantadoras, y eso de verdad favorece mucho también la sesión con los niños. Bueno, los clásicos seres de dedos, que los podemos hacer de fieltro, los podemos hacer de género, de cartulina, podemos hacer personajes con palitos de helado, tan simple como pintar el personaje con un plumón. Podemos pintar piedras, podemos usar piedras para narrar también, es algo muy novedoso y diría yo muy fácil y práctico. O sea, salimos al patio, encontramos piedras, ¿cierto? Las pintamos, ponemos imágenes, las ponemos frente a la pantalla, entonces invitamos a los niños a ver, entonces aquí tengo una casa, aquí está el niño, aquí está la luna, ¿qué historia se puede armar con eso? Y bueno, también están los Story Cubes, que esto también es una herramienta muy, muy bonita, muy buena, que despierta mucho la creatividad en los niños para poder narrar. Y si no tenemos la posibilidad de comprar el Story Cubes, podemos fabricarlo también con dados, por ejemplo, de madera, con algún cuadrado hecho de cartón, pintamos, ¿cierto? Y también podemos invitar a que los niños lo hagan en sus casas, con ayuda de su familia. Esto da para un juego familiar también. Así es que, bueno, todos estos recursos en verdad siento que pueden ser bastante prácticos. Hay mucha información, muchas ideas a las que podemos recurrir de verdad para que hacernos este trabajo un poco más simple, más sencillo, pero mucho más rico en cuanto a lo que podemos entregarles a los niños. Eso sería mi presentación, así es que voy a dejar ya de compartir la pantalla. Loreto. Eso ha sido, Maca. Sí. Loreto, muchas gracias a ti, muchas gracias a nuestra otra Loreto, Loreto Aroca, Loreto Pantoja. Les agradecemos por la dedicación que han tenido, por exponernos este contenido, por compartir esta estrategia, por darnos a conocer todas estas herramientas para poder trabajar con los niños y niñas más pequeños. Y quisiera agregar una última pregunta ya para ir cerrando. Loreto, no sé quién de las dos, pero si nos pueden dar un pequeño tip
para manejar nuestra voz cuando queremos contar cuentos o queremos cantar estas nanas, porque tenemos los recursos complementarios, podemos encontrarlos en la web, pero quizás queremos atrevernos nosotros mismos a hacerlo. Ya. Bueno, sí, es un punto súper interesante, no hubo tiempo de ahondar en eso, quién sabe, quizás más adelante sería interesante poder hacerlo porque en verdad requiere de más tiempo. A ver, para tener un mejor uso de la herramienta vocal, les recomiendo trabajar mucho lo que es la respiración diafragmática. Quizás si suena muy complejo lo podemos buscar en internet, ¿ya? Pero la respiración diafragmática nos permite, es como usar la guatita, ¿ya? Si pudiera yo acá mostrarles, es como inflar un globo, inspirar, se desinfla este globo, exhalo el aire. Eso ayuda también a que mi zona superior del cuerpo no se tense, no se tensan las cuerdas vocales y tengo mucha más capacidad de aire cuando utilizo la zona costodiafragmática, ya que está acá abajo. Que en verdad todo lo podemos hacer, solo requiere de algunos pequeños ejercicios, pero siendo más práctica les recomiendo partir por hacer ejercicios de respiración, usando la guatita, quizás tomar líquidos calientes antes de una sesión de narración, porque se tiende a secar mucho la garganta cuando hacemos un esfuerzo mayor. Cosas que irritan la garganta, por ejemplo el chocolate, el maní, no se recomienda para nada antes de una sesión de narración, algo calientito, ¿ya? Pero principalmente es la respiración. Loreto, Eso. muchas gracias. Yo creo que va a ser un consejo muy útil para muchos y muchas educadores, educadoras que están escuchándonos. No tenía idea que había que evitar comer chocolate. Así que eso, les agradecemos por estar aquí presentes, por habernos escuchado, por haber participado. Y ya para ir finalizando, les quiero reiterar nuestros agradecimientos a ustedes dos por la dedicación en esta presentación y también a nuestros colaboradores. Este seminario es posible gracias a Mallplaza y al proyecto Biblioteca Viva, que se encuentra en 10 de sus malls en la región metropolitana, Antofagasta y Biobío. También los dejamos muy invitados e invitadas a visitar nuestra web www.bibliotecaviva.cl y a estar atentos a las novedades que publicamos diariamente en nuestras redes sociales. También les vamos a estar contando cuando esté disponible este material complementario de todo el ciclo de la semana, cuando estén disponibles las grabaciones también. Nuestro mayor interés es que ustedes puedan acceder a este contenido que es el que hemos pensado para este ciclo y los queremos dejar también muy invitados para mañana, para la charla que corresponde mañana, que se titula Literatura Infantil y Juvenil Actual, aproximaciones y novedades para la sala de clases. Sus expositores serán Óscar Sáez y Rosario Medina. Así que con eso ya damos por finalizada esta primera sesión y muchas gracias por haber participado. Adiós, muchas gracias. Gracias a todos por venir. Qué bueno verlos. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Gracias, chao.